nuestro canal, al que hemos llamado Juegos y Juguetes en Familia. ¿Por qué? Porque queremos compartir con ustedes algo de lo que nos gusta. Los juguetes, las colecciones, las figuras, pero todo en un solo canal. Tanto juguetes de adultos, juguetes para niños, juguetes de coleccionistas. Entonces, ¿qué hacemos? Parte de nuestro contenido va a ser hacer unboxings vintage. ¿What? Es decir, figuras de los 80s, 90s, 2000, que en realidad nadie se anima a abrir, pues eso lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué les parece? Ok, entonces vamos a ver cuál es la figura de hoy. ¡Wow! ¡No! Bueno, este es Sonny Crockett. Si lo conocen muy bien y son fanáticos de la serie de los 80, viene de Miami Vice, una serie emblemática que en España se llamaba Corrupción en Miami. Entonces ahora lo que vamos a hacer es presentar un poquito la caja para que la vean, porque de repente algunos de ustedes, quienes han buscado este video, quienes les haya gustado la figura, han pensado en comprarla, ¿no? La han visto y no se deciden porque no saben qué esperar de ella. Entonces para esto es este video, para que la puedan ver, vean los detalles y quizás nos ayuden a decidirse. Bueno, la caja aquí no estaba en punch, la verdad que fue bien difícil de conseguirla y a un buen precio. La verdad es que la conseguimos a $106 más o menos. Ok, entonces ahora vamos a contarles un poquito de qué va la caja. Arriba empezamos con el emblemático logo de Miami Vice, una serie icónica de los años 80. Luego abajo nos muestran una foto real, ¿verdad? Sí, de Don Johnson y de Philip Michael Thomas, los protagonistas de la serie. Cabe recalcar que este logo es emblemático por los colores. Los colores lo vas a ver muy referenciados si vas de visita a Miami, vas a reconocerlos. Más que nada por esa época, y algunas casas, algunos locales comerciales todavía los muestran. La música también influyó mucho en la serie. La música o el soundtrack es muy icónico, con temas de Phil Collins, la música icónica electrónica de Ian Hammer, detrás de la canción de inicio hasta los temas específicos para cada uno de los protagonistas. Lo que sigue ahora es la figura en sí, ¿no? Esta figura de medir unos 20 centímetros. Sí, 20 centímetros, alrededor de 8 pulgadas más o menos. La figura viene con distintos accesorios que ahora vamos a ver en detalle al momento que abramos la caja. Pero desde ya podemos ver que la estética de la figura no es tan estilizada, más bien es como media comiquera, ¿no? Así es. Tiene las manitas como... ¿Sabes a quién me recuerdan los personajes de Dick Tracy? Sí. ¿No? Un poquito. Un poquito más exagerado, ¿no? Aquí yo veo los zapatos que tienen como una textura media gamuzada, no sé, lo vamos a ver en un ratito. Correcto. Y aparte, bueno, los accesorios, tenemos una mascota y tenemos dos armas, paquete de cigarrillos, un cigarrillo suelto y un par de lentes. Y en la parte de atrás de la caja lo que vamos a apreciar es igualmente el arte que nos acompaña. En este caso son los rostros de los dos protagonistas como medio en sombras, ¿no? También tenemos una vista completa de cada una de las figuras con los accesorios que traen, la ropa, el estilo y un texto que nos cuenta un poco de qué trata la serie, en qué va el concepto del programa. Y nos recuerdan que estas son las primeras figuras que se hicieron basadas en este show de TV. Algo importante que mencionar es que esta figura salió al mercado en el año 2006, muchos años después de que la serie fuera cancelada o haya culminado. Vamos a abrir la caja y quiero advertir primero que si existen personas sensibles entre nuestra audiencia, porque yo lo entiendo, a quienes les va a chocar el hecho de que abramos esta caja de 2006, por favor sáltense hasta el minuto que les voy a indicar ahí más abajito, cuando ya todo lo peor pasó. Con esta cuchillita. Uy, me da pena abrirlo, pero bueno. Les cuento un poquito que la serie Miami Vice constó de 5 temporadas. Comenzó en 1984 hasta el 89 y fueron 111 episodios en total. Fue producida por la NBC y el primer episodio se transmitió el 28 de septiembre. ¿De qué trata la serie? Trata de dos policías en
encubiertos que trabajan en el condado de Miami-Dade. Son encarnados por los actores Don Johnson y Philip Michael Thomas. Los personajes que ellos encarnan son James Sonny Crockett y Ricardo Rico Cox. Nuestra figura de hoy es la de James. ¿Quién es James? Pues como ya lo dije, es un policía encubierto que trabaja en Miami, de origen sureño, y también fue veterano de la guerra de Vietnam. A ver, bueno, viene aquí un pequeño folletito y un papelito para afiliarnos al Club UNESCO, a los accesorios y a la figura en sí, que es lo que nos llama para este video. Acá tenemos una pistola detalladita, bien pintada, revólver también, clásico revólver de Sonny Crockett, un par de lentes de sol bien ochenteros, infaltables, clásicos Ray-Ban al parecer. De hecho, algo muy emblemático de las series y películas de los 80, 70, 60 era la cantidad de cigarros que fumaban, ¿no? En las pantallas. Sí, era visto como algo muy cool, algo bacán, y bueno, eran quienes auspiciaban también de manera muy común tantas películas, series, videoclips, entre otros, ¿no? De verdad en esa época no se sabía del daño que causaba el tabaquismo, de otra manera. El diseño de Carmen está espectacular. Él tenía de mascota un caimán. Sí. Si no me equivoco, él vivía en un bote, ¿no? Vivía en un bote que se llamaba el baile de San Vito. No de San Vito, de San Vito. Sí, por si acaso. Y el caimán se llamaba Elvis. A ver. Y trae esta especie de telita, que es como de fieltro. Bueno, como le dijimos, la figura mide casi o más o menos 20 centímetros de alto. Las articulaciones. Empezando por arriba, ¿no? La cabeza. Sí, se puede mover muy bien. Así para los costados, no hay ningún problema. Es la única cabeza que cuenta. Viene con este collar con su placa de policía de Miami. A ver, a nivel de los brazos, vemos que también la clavícula, los hombros, los codos también. Se mueve también a 360 grados. El antebrazo también. Y miren cómo mueve también las manos. Asimismo, tenemos las piernas, el muslo. Tiene movimiento en el muslo y en la rodilla. En la rodilla también. ¿Y los pies? También. Bueno, el muslo, en la zona de la ingle también. Los pies también. No se mueve para adelante y para atrás, solamente para los costados, 360 grados. Y las rodillas memoriales en ese nivel. Es espectacular. No sé, ahí vayamos probando los accesorios, ¿no? Y ahí queda. Esta es la figura. Espero que les haya gustado. El material es increíble. En realidad es pesada la figura. Yo creo que vale mucho la pena. Si lo que estaban buscando era decidirse si llevarla o no, pues 100% recomendada. Bueno, espero que les haya gustado. Aquí dejamos a Elvis, mascota. Y nada, les vamos a compartir ahora algunas imágenes de la figura en distintas posiciones para que la puedan apreciar mejor. Y vamos a seguir compartiendo videos en este canal. Ya saben, juguetes para niños, para coleccionistas adultos. Y realmente espero que les guste. No olviden de suscribirse al canal para recibir más videos como este. Denle click a la campanita. Y muchas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado. Y esperamos haberlos divertido a todos. ¡Chao! Adiós.